yo que trabajé ahí, es un trabajo fuerte, la verdad. Nací por ahí, no sé, por ahí aproximadamente unos 6 años, sí. A veces pues habían marranos que venían muertos, el olor, bueno, muchas veces se siente olor a mierda de vaca o bueno, como a sangre, todo en sí. Por esa vía, por allá, al fondo, y claro, pues obviamente me encontré con varias cosas, bueno, huesos y todo ese tema, y pues claro, obviamente me detuvieron, me encerraron como 3 tipos y claro, pues me hicieron borrar como el contenido. Yo ese día estaba feliz, estaba contento y yo no, pues hice un buen contenido. Mira, de hecho acá es el río, es el río Tunguelito, grabando como discreto, ¿no? Si algo pongo al perro, sí, un poquitico así como para que no vayan a pensar y nos metamos en problemas. Allá al fondo es donde llegan los marranitos, ¿sí? Ahí es el punto final. Pescadito, que nadie sabe. Los animalitos ahí, reses y marranos, pues bueno, no saben para dónde realmente es su destino, termina su final. Ya obviamente pues voy a pasar acá disimuladamente a ver si de pronto puedo grabar algo. A ver si se siente aquí ese olor así a carne, a sangre, ese pedazo. ¿Qué onda? A ver, al fondo, el gorrito, al fondo se llama por acá. Bueno. No señor, no señor, no señor, no señor. Vamos acá, vamos por acá. Vamos. Señor, por acá. Aquí es como se ve todo ese comercio por acá. Por aquí, gordito, por acá. Espera, por acá. Pues madre, había ese perro ahí, ahorita para pasar otra vez. No se puede. Sí o no, gordito. Pero es que esté juicioso, papi, que esté juicioso, gordito. Todo este pedazo. Para el fondo, pues que yo me metí la otra vez, pero pues no se puede aquí todos estos camiones, todo esto, ¿me entiendes? Ahí disimuladamente estoy haciendo como unas tomitas ahí, espero que las puedan ver. Espera, gordito, espera, papi, disimulemos aquí con el gordito un ratito. Ven, papi, ven por aquí, ven, por aquí, gordito. Por acá. Sí, esto acá es un problema de salubridad para lo que hay acá. Gordito, ¿viste al mar, gordo? ¿Viste al mar? Disimular acá un poquitito más o menos, porque pues... Y para allá es Soacha, es el centro comercial Paseo del Río. Eso acá en este puente y pues madre, es increíble, claro, aquí como pasa bastante carro, bastante tránsito, se siente aquí cuando se mueve esta vaina, pues lucha, claro, siempre se siente vértigo. Ay, tan lindo el gordo que siempre se acompaña, entonces es cierto, papu, que estoy muy gruñón, gordito, pero me encanta que me acompañe el gordito él. ¿Vamos? No, vamos, Igor, vamos. Bueno, es que ese perro está aquí. Uy, no, señor. Vamos. ¿Cuál es lo que se debe? No, toda esta vaina acá. Gordito, espera. Toda esta vaina de huesos y todo eso. No, gordito, no. Espera, también. Espera. Comida acá también. Vamos. No, señor. Venga, por acá. Huesos por ahí también. Entonces, espera. Y un vasito acá, no falta. Súper acá y empanaditas. Y esta
Es la autopista como tal, ¿eh? Y hay canecas como con desechos y eso, pues bueno, es de vaina. ¿Cómo están? ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo están muchachos? Bueno, aquí vamos nuevamente con el gordo. Vamos a... Bueno, me va a acompañar más bien. Bueno, a crearles un contenido nuevo. Vamos para el matadero de Guadalupe el día de hoy. Quiero mostrarles un poco, y enseñarles un poco de la historia y bueno, de este lugar que es como tan icónico y peculiar en este costado del sur. ¿Sí? Lo digo porque, bueno, aparte de que existe el matadero, en esa parte, pues también hay al frente una serie de negocios que venden carne también, ¿sí? Y pues realmente sin ninguna norma de salubridad. Bueno, lo digo quizás para las personas que no conozcan, los que no conozcan por aquí para el sur, los que no conozcan y no han escuchado el matadero de Guadalupe. Bueno, esa es la idea, de eso se trata, de enseñarles un poco, contarles un poco, que de hecho es uno de los más antiguos, aparte del otro que es el central, ¿no? Sé que hay un perro y me da vaina porque se acuerde que es gruñón. Ven, vamos, Igor, vamos. Vaya pucha. Pero mal, estoy ahí pendiente, estoy de pilas, el perrito que se ve allá. Bueno, mira, estamos por aquí por la Sevillana, este es el puente de la Sevillana. Estamos aquí en el puente. De hecho, bueno, no voy a quedar porque esta parte de acá, mira, como pueden ver, lo orinan, mantiene un miadero ahí gratis, mejor dicho. Y pues ya se imaginarán los olores. Como les venía contando, vamos para allá. Mira, estamos aquí por toda la autopista sur. De hecho, estamos acá en esta fábrica que es como de aceite, en toda la Sevillana. Y bueno, pues y también pasa el Transmilenio, como se pudieron dar cuenta, la autopista sur. Estamos aquí en camino en dirección hacia Soacha también. El matadero de hecho queda en frontera con Soacha. Los buses que vienen de allá, de Soacha. Ese bus, por ejemplo, da la oreja allá, por donde salí, al respaldo. Ahí da la oreja hacia la otra acá, para allá, hacia el norte. Quise contarles o mostrarles este contenido porque pues realmente yo trabajé ahí en el matadero y pues me siento como con criterio también como de hacer un reportaje, una crónica, un especial de este lugar. Y como les digo, pues la verdad, pues como tal el matadero pues cuenta con sus normas de salubridad y todo, pero ya al frente los negocios que se ven ahí, que también pues comercializan carne, venden carne, pues la verdad, digamos, para mí pues como consumidor pues no estaría como dispuesto como a consumir de ese tipo de carne ahí, a comprarla, ¿no? Quizás no me siento como con el estómago para hacerlo, como con las bacterias o los anticuerpos suficientes para hacerlo, porque pues claro, como les digo, pues está en plena vía, en plena intersección y pues obviamente pues claro, la contaminación, mira, los buses para allá y para acá, sentido norte y sur. Claro, obviamente eso genera una contaminación bárbara. Entonces, pues ahorita, obviamente, y quiero aclarar que ahorita, pues a esta hora pues no se va a ver tanto movimiento como se ve en la mañana, ¿no? Y bueno, pues la verdad, desafortunadamente no me queda como el tiempo
para hacerlo, para grabarlo, ¿sí o no? Por el mismo trabajo de los perros, con los caninos. Entonces, sí, pues digamos que hace rato quería hacerlos y pues me fluyó a esta hora, este día, este momento, y pues bueno, mi lema es que sin excusas, ¿no? Acción masiva imperfecta. Entonces, pues hacerlo como se den las cosas, como fluyen, pero también quiero mostrarles un poco. Voy a cruzar este puente acá para primero irme por el costado derecho, sentido norte-sur, para mostrarles un poco. Y bueno, para irles contando un poco, como le digo, pues yo que trabajé ahí, es un trabajo fuerte, la verdad. Nací por ahí, no sé, por ahí aproximadamente unos 6 años. Pero me tocaba como en la parte de donde se encuentran los marranos. Claro, pues me tocaba como descargarlos, sí. A veces pues habían marranos que venían muertos, claro, pues solamente por su transporte y la asfixia, quizás muchas cosas también influyen, ¿no? Como en el transporte y eso. Entonces, claro, llegaban muertos y pues no era un olor como muy agradable que digamos, ¿no? Y sí, ahí también me tocó hacer varias labores, como recogiendo desechos sólidos, ganado como tal, y después de que me pasaron ahí. Entonces sí, por eso también me atrevo como a hacer este tipo de contenido, porque me siento como con el criterio, ¿no? Como para hacerlo también, pues como les digo, trabajé ahí, pues, y sé más o menos como de la salubridad y todo lo que manejan ahí. Como les cuento y les reitero, pues bueno, iba a pasar el puente, iba a pasar ese puente y se me pasó por estar grabando. Ya les muestro al otro lado, vamos a mirar a ver cómo se ve. Miren, aquí ya vamos llegando, ¿sí? Toda esta parte de acá, estas motos que se ven acá, de ahí para allá, hasta donde se ve ese camión, bueno, al fondo que se ve un camioncito como ingresando, todo eso es matadero. De hecho, bueno, también es característico y peculiar cuando uno suele pasar por este lugar, porque el olor, bueno, muchas veces se siente olor a mierda de vaca o bueno, como a sangre, ¿no? En sí, pero sí, aquí vamos. Allá es todo este es el matadero, bueno, mal llamado como se le dice. Pero bueno, antes de llegar y de mostrarles también, quería contarles un poco sobre la historia del matadero Guadalupe, como se le dice mal llamado, o digámosle frigorífico, como se le dice correctamente. Pues, acá estamos con el gordo. Les quiero contar, bueno, un dato curioso que no sabía. El matadero, bueno, el frigorífico Guadalupe fue fundado el 1 de octubre de 1964, ¿sí? Acá en Bogotá. Realmente pues han pasado por varias etapas de modernización y expansión desde su inicio, ¿verdad? De hecho, desde 1965 fue que dieron con el inicio de la exportación de carnes hacia los países de Perú, Venezuela, Italia. Y fue un año después, en 1966, que empezaron con la inauguración del primer sacrificio de res animal. Es el matadero de Guadalupe. Acá están todos los carros que llegan a descargar la res, el ganado, los marranos como tal. Aquí es la entrada. Y bueno, fue en 1970 como tal que ya se consolidaron la exportación de carnes, y bueno, a lo largo de los años han modernizado mucho en cuanto a tecnología. De hecho, pues
implementaron máquina para el deshuese y el desposteo. Mira, allá al frente, mira. Entonces acá, en la solita de este mercadillo acá, también hay un punto. Y allá arriba, les vamos a primero hacia arriba. Y después pasamos al otro lado. A ver qué onda. Acá pues toda la gente con sus emprendimientos, con sus cosas, con sus negocios. Bueno. Acá como pueden observar, acá hay pues negocios, la gente emprendiendo con sus tintos, claro, pues para los empleados acá también del matadero, como pueden ver, pues hay varias gente, acá también venden sus cositas. Y acá también ingresan los vehículos, bueno, que vienen en sentido sur-norte, de Soacha, ingresan por acá directamente y pues bueno, ahí sí como el cuento, ingresan por acá directamente hacia la central de carnes, ¿verdad? Allá dice central de carnes, ¿sí? ¿Se alcanzan a analizar? Acá, ahí, central de carnes. El mundo cárnico. Eso es. De acá, de hecho, pues también hay un caño. De hecho, creo que es el río Toncuelito, el que pasa por acá. Allá en esas barras amarillas, ya se los enseño. Ahí al fondo, bueno, sí cuentan con su refrigerador, con su, bueno, con toda la calidad para la venta de este alimento, ¿verdad? Pero en cambio allá ya vamos a ir para allá a ver si de pronto me dejan grabar, porque les cuento que hace un tiempo intenté grabar acá, me metí por allá, por esa vía, por allá, al fondo, y claro, pues obviamente me encontré con varias cosas, bueno, huesos y todo ese tema, y pues claro, obviamente me detuvieron, me encerraron como 3 tipos y claro, pues me hicieron borrar como el contenido. Yo ese día estaba feliz, estaba contento y yo no, pues hice un buen contenido. Mira, de hecho acá es el río, es el río Tonguelito. De hecho allá al fondo está el macro, el centro comercial Paseo del Río. Y les hago un acercamiento. Centro comercial Paseo del Río. Como les digo, también pasa aquí el Transmilenio. Entonces en sí es esto, muchachos. Ya vamos a cruzar la vía, a ver qué nos encontramos al otro lado, a ver qué onda. Igual pues así siento que voy como grabando como discreto, ¿no? Si algo pongo al perro, sí, un poquitico así como para que no vayan a pensar y nos metamos en problemas como la otra vez. Entonces sí, aquí de hecho trae otra tomita para que vean el matadero, tal cual. De hecho acá, como pueden ver, nuevamente les muestro la autopista. ¿Sí? Acá es la pura intersección y al frente es la comercialización de carne. Entonces, claro, yo pues, digamos que este video es con el fin como de enseñarles y mostrarles un poco como este lado que nadie les muestra, ¿no? Pero tampoco quiero, digamos, como crear una mala imagen. Igual pues los que ya consumen acá y los que compran acá, por más que les muestre uno o lo que sea, pues igual van a seguir consumiendo, pues ya es cada persona, cada quien como lo entiende y como lo asimile. De hecho, un dato curioso que les quería comentar. Cuando yo estuve trabajando acá en este matadero, es donde llegan los marranitos, ¿sí? Ahí es el punto final, pecadito, que nadie sabe, los animalitos ahí, reses y marranos, pues bueno, no saben para dónde realmente es su destino, termina su final. Allá obviamente pues voy a pasar acá disimuladamente a ver si de pronto puedo
grabar algo, esperemos que sí, pero pues no pasa nada. Vamos con el perrito, vamos a ver qué onda para pasar. Lo que voy a hacer es mostrarles así más o menos como lo que pueda captar la cámara. Como les digo, pues ahorita no hay tanto movimiento, pero pues igual por ahí veo algunas cositas, entonces esperemos a ver que se pueda grabar, que no vaya a pasar algún problema como la otra vez. A ver si se siente aquí ese olor así a carne, a sangre. Vamos a ver, este semáforo acá siempre es demoradito. Y el señor más bien se echó, dijo, la cosa está demorada. Aquel señor de la moto también se ve que compró carne. También viene mucha gente así como a comprar su carne, bueno, también carnicerías, bueno, muchas carnicerías vienen acá obviamente a surtirse, ¿no? A comprar su carne y pues obviamente pero al precio. Ah, bueno, les quería contar, les cuento les cuento que cuando estaba trabajando acá en el frigorífico, pues la verdad escuché, no me consta, pero escuché de los propios compañeros, como había gente que vivía pues obviamente para el barrio de las Lomas y sectores así como más vulnerables y eso. Aquí por ejemplo vamos a ver lo que se puede aquí grabar con el gordito, a disimular aquí grabando la del cambio, a ver qué onda, a ver. Al fondo, el gordito, al fondo se ve un gordito. Tranquilo, uy, cuidado. No señor. Vamos por acá. Vamos. Señor, por acá. Así es como se ve todo ese comercio por acá. Por aquí, gordito, por acá. ¿Qué hizo? Por acá. Bueno, por acá. Bueno, pues madre, había ese perro ahí, ahorita para pasar otra vez. No se puede. Sí o no, gordito. Toca es que estés juicioso, papi. Que estés juicioso, gordito. Por acá. Uy, para el fondo no dicho ni mostrarles, ¿verdad? Por acá, ¿verdad? Todo este pedazo. Señor. Uy, qué pena. Todo este pedazo. Para el fondo fue que yo me metí la otra vez, pero pues no se puede aquí todos estos camiones, todo esto, ¿me entiendes? Ahí disimuladamente estoy haciendo como unas tomitas ahí, espero que las puedan ver. Espera, gordito, espera, papi, disimulemos aquí con el gordito un ratito. Ven, papi, ven por aquí, ven. Por aquí, gordito. Ven por acá. Aquí todo este lado, todas las carnicerías, todo esto. Por acá, gordito, por acá. Por aquí. Sí, esto acá es un problema de salubridad para lo que hay acá, pero pues bueno, mira, y de hecho vamos con el gordito aquí, ve, a este caño que hay acá. Gordito, ¿viste al mar, gordo? Ve, disimular la cara un poquitico más o menos porque pues, y para allá es Soacha, es el centro comercial Paso del Río. Vea, estamos acá en este puente que es sentido sur-norte. El puente aquí como, yo lo llamo esto aquí como la frontera entre Venecia y Soacha, porque esto aquí ya para empieza es Soacha. Y estoy acá en este puente y pues madre, es increíble, claro, aquí como pasa bastante carro, bastante tránsito, se siente aquí cuando se mueve esta vaina, pues mucha.
Claro, siempre se siente vértigo. Pero bueno, ahí les he mostrado algunas tomas de lo que se puede grabar más o menos, porque pues lo que les digo, el otro día me metí por allá, por entre cuadras, y claro, por allá se ve muchas más cosas. Eso acá, la verdad, me atrevo a compartirles esto, a grabarles este tipo de contenido, porque es cosas que la gente sí, no lo muestra. Hay muchas personas que realmente desconocen esto acá y pasan esto, pero volaba esa gente acá, esas motos. Me imagino que son domiciliarios para llevar carne y todo ese tipo de cosas. Acá de hecho, les quiero mostrar acá un poquitico, no sé si se alcanzan a mirar ahí algo. Ahí. Y allá es el matadero, al fondo. ¿Se alcanzan a mirar? Al fondo. Pero sí, voy a pasar nuevamente, o voy a intentar grabar nuevamente algo más, lo que se pueda grabar. Espero que no pase nada, que no me metan problemas. Y bueno, todo esto se hace por amor al arte, por el amor al contenido, para mostrar un poco más allá. Sí, ¿sí o no, gordito? Ay, tan lindo el gordo que siempre se acompañándome, es cierto, papi, que estoy muy gruñón, gordito, pero me encanta que me acompañe el gordito él. Vamos nuevamente para allá, les voy a enseñar así nuevamente. Vamos por ahí que hacen domicilio aquí de carnes para ir para acá. Les voy a mostrar nuevamente otra toma. Y listo, ahí sería. Recuerden suscribirse. Un me gusta, un compartir, bueno, todo ayuda, todo ayuda. Bueno, voy a ir nuevamente, me voy a arriesgar nuevamente con el gordito. Esperemos que no pase nada. Allá había un perro. Pues, espera. Ahorita, espera. Aquí por ejemplo como se ve, solo tráfico para ir para acá. Eso es lo que yo digo, ¿me entiendes? Gordito, para aquí, en papi. Y todo esto para acá es que obviamente como... gordito, espera. Ahí todos estos, pues, canecas y todo ese tema, pues obviamente todo ese de... No, gordito, vamos. Ven, vamos, gordo, vamos por acá. Ya está otra vez el perro. No, vamos por acá. No, vamos. No, vamos, Igor, vamos. Bueno, es que ese perro está aquí. Uy, no, señor, vamos. No, señor, vamos. No, claro, y para acá al fondo es lo que se ve. No, toda esta vaina acá. Gordito, espera. Toda esta vaina de huesos y todo eso. No, gordito, no. Espera también. Espera. Comida acá también. Uy, cuidado, que ahí está el perro. No, señor. Vamos. No, señor. Venga por acá. Eso. ¿De dónde venían? Ahora, ¿no? Ven, gordito, vamos. Huesos por ahí también. Entonces, espera.
un vasito acá, no falta, un vasito acá y empanaditas. Y esta es la autopista como tal, y hay canecas como con desechos y eso, pues bueno, qué vaina. Pues sí, mi gente, era eso. Les quería enseñar esta zona que es bastante agitada, la verdad. Como ustedes se pudieron dar cuenta, pues venden pues comidas ahí también para que uno pues haga su paradita si tiene hambre, pero pues la verdad, en lo personal, bueno, con todo ese proceso de salubridad y que no hay nada de salubridad ahí, ni nada de ese tema, pues la verdad en lo personal pues sí me da mucha cosita consumir ahí, pero pues les dejo a su opinión. Déjenme en los comentarios si ustedes ya conocían acá este sector, si han comido ahí también, qué les parece. Y bueno, una anécdota que no sé si la dije a la final, pero bueno, para que sepan que me enteré ahí. Lo que me dijeron los pelados que vivían digamos como en zonas marginales, que vendían de carne, así de marrano descompuesto que escuchaba yo ahí en el matadero, que se veía, marranos que ya estaban pues en otra vida, ¿no? En mala vida, descompuestos, muertos y todo eso, pues digamos que se supone que de ese tipo de carnes que comercializan por ahí, en los barrios marginales, que venden a 5 a 10 mil pesos, entonces se entera uno de ese tipo de cosas y uno como que, uy, man. Entonces era eso por el día de hoy, los quiero dejar con este contenido y pues nada, gracias por verme y estamos en contacto.